Este trabajo se denomina exposición a radón en espacios cerrados, realizado dentro de la materia de métodos matemáticos y numéricos. El contenido consta de un marco teórico del decaimiento de radón, una segunda etapa donde tratamos la modelación en Octave de las concentraciones de las especies radiactivas generadas por el radón, y por último la modelación en Octave de las dosis por radiación a las personas expuestas a radón y su progenie en ambientes cerrados. El texto base es un documento académico publicado por el MIT. El anexo C de dicho documento presenta una propuesta de script para MATLAB en el cual se modela el comportamiento de las especies radiactivas de esta cadena en el tiempo. En una primera fase se trata de pasar este script a Octave. El radón 222 es un producto intermedio de la cadena natural de decaimiento radiactivo del uranio 238. Esta gráfica presenta la cadena de desintegración del uranio 238, el cual sucede una serie de desintegraciones alfas y betas en forma secuencial. Esta lámina presenta específicamente cómo es el decaimiento del radio 226. El radio 226 decae en radón 222, que a su vez es radiactivo, decae en polonio 218 y así sucesivamente. El radio 226 es de ocurrencia natural y está presente en alguna concentración en los minerales comunes, incluidos los materiales de construcción. Sucede que en los espacios cerrados con poca ventilación hay emanación de radón producido por el radio 226 que se encuentra en las paredes. El radón, una vez está en el aire, produce partículas en forma de aerosol que son las hijas. Las personas presentes en estos ambientes radiactivos tienen exposición a radón en sus hijas a partir de la inhalación y fijación posterior de las hijas en los pulmones. Son de especial interés las cuatro hijas de radón que vemos en la pantalla: polonio 218, plomo 214, bismuto 214, polonio 214. A continuación vamos a estudiar cómo se puede modelar la evolución en el tiempo de la emanación de radón y la producción de las aerosoles hijas de radón en una forma matemática. Cada especie radiactiva decae siguiendo la ley exponencial de desintegración radiactiva, la cual nos dice que la velocidad con que cambia el número de átomos reactivos de una especie en función del tiempo es proporcional al número de átomos de esa especie, ligado por un parámetro denominado vida media del isótopo reactivo, que aquí se ve como tau sub A. La integración de esta expresión da una ecuación de la forma A igual a sub 0 por E a la menos T sobre tau sub A, y la cual es un comportamiento exponencial decreciente a partir de una cantidad conocida inicial de núcleos radiactivos. Es usual también el uso del parámetro lambda sub i, el cual es el inverso de tau y se conoce como constante de desintegración radiactiva. Para una cadena de desintegración radiactiva como la del radio 226, se puede expresar la ley de decaimiento radiactivo de una forma matricial, como vemos aquí. La expresión integrada que modela el decaimiento radiactivo de todas las especies queda de esta manera, donde lambda es la matriz de coeficientes de decaimiento que ya se explicó. Se tiene entonces que D es la matriz de valores propios de lambda y B es la matriz de vectores propios de lambda. Esta ecuación es la que se desarrolla en el script que vamos a ver más adelante. Conociendo la actividad radiactiva de cada una de las especies, es posible calcular la tasa de dosis producida por cada una de las especies aplicando y conociendo el volumen de un recinto cerrado, conociendo los factores dosimétricos de cada especie y una tasa de respiración propia de cada persona. Conocidas las tasas de dosis producida por cada hija de radón, es posible aproximar la dosis total a una suma de diferencias finitas de la siguiente manera. La suma del área de estos rectángulos sería lo que representa esta segunda expresión. De esa manera
podríamos calcular una dosis total. El objetivo del script 2 que vamos a mostrar es poder realizar este cálculo. El script 1 es un programa que resuelve las ecuaciones de Feynman para un sistema de decaimiento de radio 226 a radón y sus hijas. Se define como una función R, donde tenemos tres variables principales, t, lambda y n0. T es el vector de tiempo, paso es el delta del tiempo para la simulación y T2 un tiempo final. Lambda es el vector de constantes de decaimiento radiactivo. N0 es un vector en el cual le informamos al script cuál es el número de átomos iniciales para cada especie. R se va a calcular con una matriz que contiene las actividades de cada radionúcleo en función del tiempo, y esas actividades son las que se van a trabajar en el script 2. En esta sección se calcula la matriz lambda que veíamos en el modelo matemático. La línea 14 calcula los autovalores y autovectores y la línea 21 es el cálculo del número de átomos de cada especie reactiva, expresión que volvemos aquí a presentar en la pantalla. Finalmente, por la orden de la línea 25, se nos presenta una gráfica de la evolución de la actividad de todas las especies reactivas en función del tiempo. Para correr el script 1, definimos los valores iniciales. Para lambda, por ejemplo, establecemos estos valores, son las constantes de decaimiento radiactivo de cada una de las especies de interés. El valor para la cantidad inicial de núcleos. Vamos también a definir un vector de tiempo. Aquí vemos cómo se genera la gráfica de salida. Hemos colocado todas las especies aquí en esta leyenda. Obviamente radio 26 es la especie que tiene esta actividad inicial, y fijémonos cómo el comportamiento de radón 222 y de sus hijas obedece a una actividad casi igual. A continuación se va a explicar la construcción del script 2. Este programa calcula las dosis causadas por exposición a radón por el ingreso de una persona a un lugar confinado. La función se define como R, en este caso dosis R2, nombre específico de la función, y es función de un T1, un delta T, un T2, el lambda, el N0 y otro factor adicional es el volumen total del espacio confinado. En la línea 13 se arma el vector de tiempo de una forma parecida como veíamos en el script 1. La construcción de la matriz lambda y el cálculo del número de átomos reactivos son las mismas expresiones que acabamos de ver. El cálculo de la actividad está en la línea 29. Después se calcula una actividad volumétrica, posteriormente una incorporación. La línea 35 es el vector de factores dosimétricos, epsilon, que veíamos en la expresión, y las líneas de 36 a 40 lo que hacen es resolver la doble sumatoria que veíamos anteriormente. Finalmente, el script nos muestra el valor de la dosis total ingresando los parámetros de interés T1, un delta T y el T2. El volumen lo vamos a definir como 27 metros cúbicos. Podemos ya correr la función y obtenemos el resultado de la dosis total acumulada por esa persona durante las 10 horas de exposición. Obtenemos un resultado de 0.018 milisievert. Este resultado se puede comparar con las recomendaciones internacionales para la exposición que pueden recibir, por ejemplo, los trabajadores. Un trabajador no puede recibir más de 0.010 milisievert en un día, lo cual llevado a una comparación en este ejemplo con los parámetros ingresados, vemos que esta persona está recibiendo un poco más del 80% de dosis de vida radón por encima de los valores recomendados. La importancia que puede tener este programa está en que permite modelar diferentes escenarios de exposición a radón, teniendo en cuenta tiempos de ventilación, teniendo en cuenta otros factores como el volumen de un recinto, la cantidad inicial de radio 226, y de esa manera calcular
las dosis esperadas a las personas que ingresen a estos lugares y hacer inclusive una comparación respecto a los límites recomendados internacionalmente.